Sesión la estamos destinando a el tema de las inteligencias múltiples, de cómo podemos nosotros conectar con nuestros clientes desde su perfil cognitivo. Quiero iniciar con una cita que nos dice, recuerda siempre que tu enfoque determina tu realidad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de que a lo mejor tenemos alguna situación complicada, pero veíamos en sesiones pasadas, la hacemos más grande de lo que realmente es? Empezamos nosotros a crear un entorno pues no benéfico, ¿no? Enfocándonos en todo lo malo que hasta parece que fue hecho de manera intencional, de que se nos hizo tarde, de que pasó algo, de que el clima, y todo parece como si se estuviera acomodando para que ese día no salga bien, pero la verdad es que es justamente la percepción que nosotros tenemos. Entonces, el enfoque que nosotros damos es el que determina nuestra realidad. Si nosotros nos enfocamos en todo lo malo, pues esto va a ser lo que va a estar destacando en cada uno de esos días y también en nuestras actividades. Entonces, por eso queríamos nosotros iniciar con esta cita. Y bueno, pues vámonos entonces a conocer cuáles son los puntos que vamos a estar revisando en la sesión del día de hoy, porque es importante, qué tiene que ver con nuestra carrera como agentes, también lo vamos a estar descubriendo. ¿Quién es Howard Gardner, este psicólogo muy importante? Vamos a descubrir cuáles son los puntos importantes que hizo en pro de conocer, difundir lo que son las inteligencias múltiples. Y también vamos a estar explorando un poquito de los 8 tipos de inteligencias que se tienen identificadas. Entonces, pues primeramente... Vámonos con qué es esto de la inteligencia IQ. Inició como una manera de identificar, definir en cómo andamos en cuanto a ese comparativo con la inteligencia de otras personas, la capacidad de respuesta, la capacidad de resolución. Digamos que fijaba un estándar. Entonces, esto fue uno de los primeros descubrimientos que se tuvieron en cuanto a las inteligencias múltiples. Digamos que dio el origen. Sin embargo, pues era un poquito más cuadrado esto del IQ o el coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender la inteligencia humana? Bueno, pues precisamente como esa capacidad que tenemos para pensar, resolver problemas, almacenar información, difundirla, transmitirla, todo este tipo de puntos importantes los vamos a seguir viendo a lo largo de la sesión, pero la inteligencia se define justamente como esa capacidad que tenemos. Entonces, ya entendiendo que funciona como una capacidad, vamos a ir descubriendo cómo cada uno de nosotros puede tener diferentes combinaciones en cuanto a que se nos facilitan quizás más unas actividades que otras o manejar unos temas sobre otros. Incluso también la parte de memorizar, la parte de cómo utilizamos el conocimiento que ya tenemos para ahora sí que de manera práctica resolver alguna situación conflictiva que estamos teniendo. Entonces, podemos nosotros resumir esa inteligencia humana o el coeficiente intelectual como una capacidad. Entonces, ya que nosotros entendemos que se trata de una capacidad, llámese de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, porque también hay inteligencia emocional, la parte en la que utilizamos el razonamiento, la parte matemática, también incluso la creatividad para todos aquellos que a lo mejor somos un poquito más visuales o a lo mejor somos más auditivos. Veíamos por ahí en sesiones pasadas. Les quiero compartir un pequeño video donde vamos a conocer un poquito cómo inicia este estudio del coeficiente intelectual, de dónde nace, cómo ha ido evolucionando a día de hoy, cuáles son las inteligencias que conocemos. Entonces, por acá les voy a empezar a poner el video. Por favor, si no se escucha, me indican. Retrocedamos hasta el París del año 1900, en plena Belle Époque. Por aquel entonces, los prohombres de la urbe se dirigieron a un psicólogo llamado Alfred Binet con una inusual petición. ¿Podría usted diseñar alguna métrica que prediga qué alumnos de las escuelas primarias de París tendrán éxito en sus estudios y cuáles fracasarán? El resto es historia. En poco tiempo, su descubrimiento fue bautizado como test de inteligencia y su medida como el coeficiente intelectual.
Como otras tantas modas parisinas, el CI pronto llegó a Estados Unidos, donde su éxito fue bastante modesto hasta la Primera Guerra Mundial. Tras examinar a más de 1 millón de reclutas estadounidenses, su utilidad comenzó a ser mucho más evidente y, en consecuencia, se extendió de forma eficaz por Norteamérica. Así pues, ¿cómo se valora dicho parámetro exactamente? Pues a través de una batería de test psicológicos estandarizados que se dividen en distintas pruebas, sucesión de dibujos, balanzas, puzzles visuales, etc. Dichos ejercicios son utilizados en diversos ámbitos de la psicología, como clínica, educación, social, y además son francamente útiles para mantener nuestro cerebro activo. Al principio, las preguntas solían ser muy básicas, ya que trataban únicamente funciones como la memorización, la asociación, la lógica y el cálculo, aunque sus deficiencias se fueron solventando paulatinamente con problemas de visión espacial, dominio verbal o combinaciones creativas entre las áreas anteriores conforme pasaron los años. En fin, que el objetivo principal era estimar la inteligencia general de un individuo abarcando sus diferentes manifestaciones. Muy bien. Fíjense, por aquí iniciamos con este video de estos estudios del coeficiente intelectual que empezó a desarrollar Alfred en aquellos años, porque ellos querían estimar justamente qué tanto éxito iba a tener una persona de acuerdo a este estándar, a este test que se le realizaba a cada uno de estos niños para determinar si realmente iban a ser personas exitosas o no. Pero conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta de que la verdad iba muchísimo más allá, era más complejo de lo que ellos imaginaban, porque a pesar de que había estos jóvenes estudiantes que tenían muy buenas calificaciones, tenían muy buen desempeño, no les aseguraba que iban a tener pues un buen desarrollo ya sobre la práctica al momento de estar desempeñando alguna actividad. Todo esto de las inteligencias múltiples va muy de la mano a conocer cómo nosotros podemos aprender por diferentes métodos. Entonces, el coeficiente intelectual era un estándar, sin embargo, no era determinante. Entonces, fue ahí donde entra otro personaje que vamos a ver a continuación, que se llama Howard Gardner. Bueno, ¿y quién es este personaje? Bueno, él todavía vive, si no me equivoco, ya tiene como unos 80 años. Es un psicólogo estadounidense que es considerado uno de los más influyentes en las teorías de las inteligencias múltiples. Él revolucionó toda esta definición que se tenía hasta ese entonces con el coeficiente intelectual en 1983, porque él descubrió que no únicamente cuando estábamos hablando de inteligencia se trataba de algo innato, algo inmutable, algo que ya traíamos y que no podía evolucionar, sino que también había toda una serie de ramas en cuanto a la inteligencia, los tipos de inteligencia y cómo podíamos aprender de diferentes maneras. Y cómo nosotros también podíamos tener diferentes combinaciones entre cada una de esas inteligencias. Entonces, según Garner, la inteligencia se debe observar desde una visión multidimensional. Por lo tanto, no se posee una inteligencia única, sino varias inteligencias y estas son diferentes o semi-independientes entre ellas. Él lo decía que era algo así como una huella única, la combinación que tenemos de inteligencias múltiples. Entonces, él fue justamente el personaje que empezó a interesarse por cómo funcionan también nuestros cerebros a nivel de los tipos de inteligencia que tenemos. Entonces, se creía que al momento de hacer estos tests de coeficiente intelectual, pues se descubría si ibas a ser una persona exitosa, digamos, a largo plazo. Sin embargo, se dieron cuenta que no era así, porque había muchos otros factores implicados que determinaban si una persona podía llegar a tener un buen desempeño más allá del aspecto académico. Entonces, realmente no estaban tomando en cuenta todo esto que Howard Gardner más adelante pues desarrolló. Entonces, dentro de la trayectoria que conocemos de este personaje, pues es un profesor de educación cognitiva, un codirector del proyecto Cero de Harvard, también profesor de neurología. Entonces voy a estar compartiendo un poco de su historia, cómo empezó él a desarrollar este interés por las inteligencias múltiples.
Este modelo de inteligencias múltiples que desarrolló Howard Gardner identifica 8 tipos de inteligencias. Por aquí se las estoy enlistando, lo que es la inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, la corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista pictórica y bueno, también aquí se nos están pasando dos nuevos tipos de inteligencias que se están desarrollando, como es el de Daniel Goleman, que él ya incluye también la inteligencia emocional. Y también por acá este nuevo enfoque que se está teniendo del mindful con la inteligencia espiritual, que aquí estamos hablando de que va más allá de poner una atención, sino realmente tener una escucha activa, realmente estar en el presente, hacer las cosas en el aquí y en el ahora. Entonces, estos otros dos son tipos de inteligencias que se han ido sumando. Ahora sí que a este estudio que ha hecho Howard Gardner. Algunos apuntes importantes de este modelo de las inteligencias múltiples. Y aquí encontramos en el punto número 1 que la mente humana es más flexible y capaz de lo que hasta ahora se pensaba. Recordemos que ellos pensaban inicialmente que con este test ya se iba a determinar si eras bueno, si eras malo, si ibas a tener un buen futuro o si ibas a tener un futuro promedio, llamémosle de esa manera. El otro punto es que a cualquier edad el cerebro crece cada vez que se aprenden cosas nuevas. Incluso se tiene esta idea de que cada que aprendemos algo nuevo se forman nuevas redes neuronales en nuestro cerebro, que luego dicen que por ahí se forman pliegues en nuestro cerebro que almacenan esa información. Entonces, esto es prácticamente durante toda nuestra vida, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y nuestro cerebro va almacenando esa información en esas redes que se funcionan como un todo. En el punto número 3, dentro de estos apuntes, también encontramos que se está abandonando la idea que se tenía de una inteligencia única y también de que se podía medir nuestra inteligencia únicamente por un número, en el caso de este enfoque del coeficiente intelectual. Y según Garnet, pues hay 8 tipos de inteligencias. Todos tenemos estas inteligencias, aunque en distinta combinación. Recordemos que funcionan como una huella única, porque a algunos se nos facilita quizás alguna actividad, a algunos se les facilita otra. La inteligencia también no es una sola. Recordemos que existen diferentes tipos y aquí lo que nos comenta Garner es que muy probablemente tengamos esta parte que resalta más una inteligencia sobre otra. Entonces, estos son algunos puntos importantes que encontramos sobre el modelo de inteligencias múltiples. Aquí la pregunta ya no debería de ser cuán inteligentes somos, sino cómo es nuestro tipo de inteligencia. Ya no estamos hablando de compararnos, sino también de entender cuáles son esas capacidades que tenemos, que a lo mejor son distintas a las que tiene pues la persona que tenemos al lado. Entonces, Gardner también fundamenta la estructura de todas estas pruebas biológicas y también las actividades neuronales que tenemos con la parte evolutiva y cómo nosotros continuamente seguimos aprendiendo cosas nuevas. También entiende que la inteligencia, pues es esta capacidad, veíamos en un inicio, que tenemos para resolver problemas, para nosotros también sentirnos identificados con diferentes culturas, y sentir cierta inclinación a algunos temas en particular, una afinidad, pudiéramos nosotros decirlo, y también sugiere que todos poseemos todas estas inteligencias, pero recordemos como en una especie de código único. Quiero compartirles ahora sí el video. De igual manera, si no se escucha, por favor me lo indican y ahorita lo vamos a estar comentando. Inteligencias múltiples, un libro escrito por Howard Gardner que propone la existencia de varios tipos de inteligencias asociadas a diferentes capacidades. En el 1900, Alfred Binet desarrolló el test de inteligencia y su medida, el coeficiente intelectual, para cuantificar la inteligencia real o potencial, creando una visión unidimensional de evaluación de la mente de las personas. Esto permitió determinar la probabilidad de éxito escolar, pero no el de la vida.
La definición tradicional de inteligencia como habilidad para responder a un test determinado no logra explicar muchas de las áreas de la actividad humana. La teoría de las inteligencias múltiples plantea la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o elaborar productos en un contexto y plantea 7 tipos distintos que se manifiestan como mínimo en un nivel básico, independientes de la educación y entorno. La inteligencia lingüística es típica de los poetas. El lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es similar en toda cultura. La inteligencia lógico-matemática tiene que ver con lo científico y se caracteriza por la resolución rápida de problemas donde se manejan muchas variables en simultáneo y se crean hipótesis para la evaluación sucesiva. La inteligencia espacial es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo tridimensional y está muy desarrollada en ingenieros, cirujanos, escultores y pintores. La inteligencia musical es la relacionada con los sonidos. La música es una facultad universal y fue muy importante en la prehistoria. La inteligencia corporal y kinestésica es la capacidad para resolver problemas usando el cuerpo, característica en los bailarines, atletas y artesanos. La inteligencia interpersonal implica poder sentir contrastes en los demás, sus estados de ánimo, motivaciones e intenciones, y en formas más avanzadas permite leer sus intenciones y deseos. Aparece en líderes políticos, profesores, terapeutas y buenos vendedores, y depende de la relación con la madre a edad temprana. La supervivencia en la prehistoria requería de la cooperación y así surgió la necesidad de cohesión grupal, liderazgo y organización. Y la inteligencia intrapersonal, que implica conocer los aspectos internos de uno mismo y se relaciona con entender las emociones y sentimientos para poder distinguirlos y nombrarlos, y recurrir a ellos para interpretar y orientar la propia conducta. Dado que es la más privada, es la más difícil de identificar. Se puede diferir en el perfil de inteligencia con el que se nace y el que se acaba mostrando. Todas las inteligencias trabajan juntas para resolver problemas y alcanzar metas, y cualquier papel cultural con algún grado de sofisticación requiere una combinación de inteligencias. Así, somos una colección de aptitudes más que dueños de una única. Se puede no tener ninguna inteligencia en especial y cumplir una función de forma única por combinación de habilidades. El objetivo de la escuela debería ser desarrollar las inteligencias y ayudar a alcanzar fines vocacionales y aficiones según cualidades. Quienes reciben este apoyo se sienten más implicados, competentes y dispuestos a servir a la sociedad. Muy bien. A ver, por aquí me gustaría escucharlos. ¿Qué les está pareciendo todo esto de la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples? ¿Ya lo conocían? Yo no. No, yo tampoco. Había escuchado algo de Howard Gardner, pero no todas las inteligencias que él menciona. Sí había escuchado algo así de que entre todas se relacionan y que pues a lo mejor todos la tenemos, pero muchos no desarrollamos o creemos que no somos buenos, cuando realmente, este, pues así como lo dice el video, pues nuestro cerebro cuenta con todos los tipos de inteligencia, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Justamente de eso es de lo que nos habla Howard Gardner, de cómo tenemos nosotros esta capacidad de poder desarrollarlas y tenemos también una combinación entre esas inteligencias, que era un punto importante que no se tenía considerado antes. Antes pensaban que era una inteligencia única y que o eras exitoso o no eras exitoso, pero visto desde el ámbito académico, que eso funcionaba únicamente para medir en ese aspecto. Sin embargo, más allá, pues se veían implicadas muchísimas otras habilidades que a lo mejor no se habían aprendido o no se tenían consideradas en el ámbito académico. Sin embargo, sí determinaban si una persona podía ser exitosa o no, de acuerdo pues a la actividad también que estaba realizando, incluso a la afinidad. En cuanto a las escuelas, desde la infancia, pues sería importante que empezaran a determinar esos enfoques para poder desarrollar pues nuestra inteligencia de manera pues que nos permita tener una exploración más profunda de autoconocimiento y también pues ayudarnos a encontrar todos los fines vocacionales, ¿no? Tenemos por ahí muchas actividades que nos gustan, que a lo mejor no tenemos pues esa confianza de realizarlas o a lo mejor sabemos que pues no están como consideradas como rentables. Aquí tenemos también unos apuntes importantes dentro de estos conceptos que hemos escuchado muchísimo, como es la inteligencia, el talento, la prodigiosidad, experto, experiencia, creatividad y también pues los que son considerados genios. Yo también les quiero compartir
que recordemos la inteligencia, pues es esa capacidad que tenemos de resolución, de facilidad sobre una situación a otra, y también es producto de los genes y de las características psicológicas. Entonces, aquí también podemos nosotros anotar eso en cuanto a la inteligencia. El talento, pues es una señal precoz del potencial que podemos nosotros llegar a desarrollar. La prodigiosidad es la forma extrema del talento. Aquí cuando se manifiesta en su totalidad, ya es cuando se le considera una prodigiosidad. ¿Quién es un experto? Bueno, quien lleva mucho tiempo desarrollando una actividad. Aquí podemos más de una década en una especialidad, pudiéramos nosotros decir que es un experto. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que sea talentoso o que tenga pues inteligencia en ese aspecto, que le apasione meramente. No puede ser un experto en un tema, pero que no le apasione. La experiencia. Aquí estamos hablando de cuando conocemos la técnica, ya la manejamos ahora sí que al derecho y al revés. Eso es lo que se le conoce como la experiencia. La creatividad, pues es toda la afinidad que tenemos para cosas nuevas, cosas novedosas, cosas que se salen un poquito de lo que conocemos, de lo que vemos naturalmente, de esas nuevas ideas. Y genio, ¿quién es un genio? Bueno, esta persona que es un experto, digamos que la creatividad llevada a un escaloncito más y ya trasciende. Entonces, aquí son algunos puntos, anotaciones que les quería compartir en cuanto a estos conceptos que pues muy probablemente los vamos a estar utilizando más adelante para que también los conozcamos. Sabemos que ya los habíamos ubicado, pero quizás no habíamos profundizado tanto en esos conceptos. Entonces, por acá se los quería compartir. Y bueno, regresando a los 8 tipos de inteligencia, recordemos aquí, les comparto en la imagen lo que son la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, inteligencia corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal y la naturalista pictórica. Recordemos que aquí se nos está pasando a incluir dos nuevos, que es el de la inteligencia emocional de Goleman y también lo que es el mindfulness, que es esta atención plena que tenemos a las diferentes actividades, en realmente centrarnos en el aquí y en el ahora. Esa es también la inteligencia espiritual. Ese también es otros dos tipos de inteligencia que se han desarrollado recientemente, que también podemos incluir en este tema de las inteligencias múltiples. Y bueno, ¿cuáles son entonces esos principios de la teoría de las inteligencias? Ya mencionábamos algunos de ellos, como es que cada persona posee esas 8 inteligencias y trabajan de manera conjunta. Sin embargo, es una combinación compleja, un trabajo ahora sí que de manera biológica que nosotros tenemos, y podemos ser inteligentes dentro de cada categoría a un nivel de competencia. Aquí también nosotros encontramos que en el modelo de la inteligencia no es vista como algo unitario, recordemos, sino como un conjunto de inteligencias. Aquí nosotros podemos tener a lo mejor la facilidad en cuanto a alguna habilidad musical, a lo mejor incluso podemos detectar ciertos instrumentos cuando estamos escuchando algo, cuando estamos determinando que una persona pues tiene más esta afinidad a la inteligencia musical, la manera en la que nosotros podemos hacer uso de, de esa misma inteligencia y aprovecharla es con el uso del tono de nuestra voz, incluso la manera en la que decimos las cosas, incluso a lo mejor también no hablar como muy fuerte, muy agresivo, porque este tipo de personas pues tienen esa sensibilidad que a veces hasta lo notas en la manera en la que hablan, en la manera en la que se expresan, o incluso cuando están teniendo este ejercicio de preguntas y respuestas con sus prospectos, van determinando cuáles son esos intereses, cuáles son esas inquietudes que tiene. Entonces, aquí nosotros en una persona con inteligencia musical podemos hacer uso del tono de nuestra voz, la manera en la que decimos las cosas, porque son personas que van a tomar pues más especial atención justamente en ese aspecto. Vamos
vamos a ir revisando más a detalle cómo podemos diferenciar cada uno de estos tipos de inteligencias o a qué se dedican o en qué tienen facilidad para que nosotros podamos identificar cada una de esas inteligencias. Recordemos, todos tenemos todas las inteligencias, pero las tenemos en diferente combinación o a lo mejor destaca una sobre otra. Entonces, la tarea aquí sería justamente, como bien nos dice Alberto, identificar, poner mucha atención a cada uno de esos puntos importantes que nos está diciendo nuestros clientes. Y para ello, por aquí les quiero compartir cuáles son estas explicaciones de esos 8 tipos de inteligencias. Encontramos primeramente el lingüístico o verbal, también pudiéramos nosotros llamarle, y esta es donde se encuentra la habilidad para utilizar nuestro lenguaje oral y escrito. ¿A cuántos no nos ha pasado que hay personas que nos escriben mensajes muy largos? Ese pudiera ser un punto importante al momento de identificarlos, a aquellas personas que se les facilita más mandar un audio. Entonces, todo eso también son puntos importantes donde nosotros podemos centrarnos en el tipo de lenguaje que se adapta, ¿no? Hay personas que no les gusta recibir llamadas, únicamente quieren recibir mensajes. Bueno, pudiéramos nosotros encontrar este tipo de inteligencia sobresaliendo en las personas que tienen pues este tipo de actitudes para que podamos nosotros comprenderlo, podamos aprovecharlo y a lo mejor no sentirnos como muy invasivos, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de las personas con la inteligencia lingüística, encontramos a los oradores, también a los políticos, son personas que tienen esa facilidad. Recordemos, todos tenemos los 8 tipos de inteligencias, sin embargo, destacan unas sobre otras y en este caso, si estamos hablando de la inteligencia lingüística, pues encontramos a esas personas que tienen una facilidad para el lenguaje oral, el lenguaje escrito y donde nosotros podemos utilizar esta identificación para bajarle la información de tal manera que se adapte al canal que entiende nuestro cliente. Otro tipo de inteligencia es el lógico-matemático. Aquí se encuentran todas esas personas que se cuestionan mucho, utilizan mucho estas habilidades para el razonamiento. Aquí nosotros podemos utilizar también estadísticas, números, porque es la manera en la que ellos van a tener esa captación de la información. También tienen facilidad para la resolución de problemas y aquí encontramos a los ingenieros, científicos, personas que les gusta también estas deportes donde se utiliza mucho el razonamiento como es el ajedrez. Aquí nosotros encontramos este tipo de inteligencia y la manera en la que podemos tener el acercamiento de manera óptima es justamente valiéndonos de estadísticas, números porque es la manera, el lenguaje que ellos entienden con más facilidad. La tercera inteligencia que encontramos es la visual espacial. Aquí es esa capacidad que tenemos de percibir pues el mundo, los colores, todas estas personas que son más visuales, lo vemos incluso en el cuidado que tienen en su vestimenta, los colores que eligen, son personas que a lo mejor pueden llegar a ser impuntuales porque son indecisas en cuanto a cuando les toca decidir qué ponerse, porque ponen mucho especial cuidado, también les gusta la fotografía, el video, el diseño hasta para escoger algo, ¿no? Son personas que se distraen también con facilidad porque tienen una facilidad para captar el entorno más allá de lo que tendría a lo mejor una inteligencia lógico-matemática, que es más central, más puntual. La visual espacial, pues son todos aquellos niños que a veces también nos ha tocado conocer que son desde muy pequeños, muy distraídos, que andan por aquí escribiendo, rayando, coloreando. Bueno, esas personas tienen una afinidad por la inteligencia visual espacial. Entonces, aquí nosotros podemos identificarlo y cómo podemos llegarle a este tipo de clientes. Pues con imágenes, incluso recordemos imágenes que mueven un poquito esas emociones, imágenes impactantes, imágenes que creen una conciencia de la importancia de contar con su seguro. Entonces, ese tipo de canal va a tener mayor atención
con las personas que tienen una inteligencia visual espacial. Vámonos por aquí con otro tipo de inteligencia, como es el corporal kinestésico. Y bueno, en el corporal kinestésico son estas personas, recordemos, tienen una habilidad para utilizar su cuerpo. Veamos por aquí en algunas expresiones como es el baile, la danza, la gimnasia, los deportes. También incluso entran aquí los cirujanos y los quiroprácticos. A lo mejor si tenemos un cliente que nos está comentando que se dedica a alguna de esas actividades, podemos nosotros tener un indicio de que quizás tiene una afinidad por una inteligencia corporal kinestésica. Entonces, aquí se trata precisamente del dominio de sus habilidades físicas. Encontramos también la inteligencia musical o rítmica. Esta es la que les comentaba anteriormente y puede incluir la habilidad de saber utilizar algún instrumento o incluso saber escuchar. A lo mejor también les molesta mucho el ruido, a lo mejor el tono de nuestra voz puede ser un punto importante al momento de tener ese acercamiento con este tipo de clientes. Y bueno, aquí nosotros podemos identificarnos si se trata de algún cliente que es un músico, pues estaría entrando también dentro de esta categoría, teniendo la afinidad por una inteligencia musical. La inteligencia intrapersonal aquí es de manera individual y es una habilidad que se tiene para comprendernos a nosotros mismos y utilizar ese conocimiento que tenemos para resolver todos aquellos conflictos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Aquí podemos también nosotros encontrar a esas personas que les gusta mucho pensar, que les gusta mucho preguntarse o incluso ese cliente que nos está haciendo muchas preguntas y quiere conocer como el detalle de todo, pudiera tratarse de una persona con una inteligencia intrapersonal. ¿Cuáles son los clientes que pudieran encontrarse en esta categoría? Los psicólogos, filósofos, coach de vida, a lo mejor se dedican por ahí a alguna actividad en la que se requiere el apoyo terapéutico. Todo este tipo de personas pudiéramos nosotros encontrarlas dentro de la categoría de la inteligencia intrapersonal. Recordemos, intra, aquí estamos hablando de lo individual, porque también está por el otro lado la interpersonal. Aquí ya se está hablando de la parte social. Este es otro tipo de inteligencia. Y esta inteligencia nos permite la habilidad de interactuar y de comprender a las personas y sus relaciones. Son estas personas que se les facilita mucho empatizar. Ahora sí que hay personas que de verdad se les complica muchísimo esta parte de la empatía porque tienen algún tipo de situación. Vemos por ahí la información de los niños que tienen autismo, que a lo mejor se les dificulta desarrollar otras habilidades sociales, pero en la parte lógico-matemática, de centrarse en algo y realizarlo de la mejor manera, la verdad es que son bastante buenos. Y hay muchísimos personajes que nosotros pudiéramos mencionar, como son cineastas, por ahí deportistas, personajes importantes que quizás no tienen esa afinidad en ese tipo de inteligencia, pero la tienen en otra. Entonces, a veces pensamos nosotros que para todos es fácil empatizar, sin embargo, sí se trata de una inteligencia que incluso menciona Garner en este estudio, y es justamente esta de la interpersonal. ¿Cuáles son los ejemplos de personas que se encuentran en este tipo de inteligencia? Bueno, pues las personas solidarias, miembros de campañas de ayuda, incluso si trabajan quizás en algún refugio, pues tienen una afinidad por este tipo de inteligencia. La naturalista. Aquí encontramos esa habilidad del pensamiento científico, ya sea para observar la naturaleza, para identificar por ahí patrones, personas que son también muy observadoras en cuanto a los climas, en cuanto a las sensaciones. Y aquí también encontramos a lo mejor algún cliente que sea biólogo, que esté en algún tipo de programa de defensa de la naturaleza, los ambientalistas.
este tipo de inteligencia, pues es de todas esas personas que tienen esta facilidad de conectar con el entorno ambiental. Entonces, conociendo estos 8 tipos de inteligencia, me gustaría preguntarles, ¿cuáles de estas inteligencias que hemos mencionado sienten ustedes que tienen mayor porcentaje? ¿Cómo les pondrían ustedes en un porcentaje de 100% a cada una de esas inteligencias que hayan identificado, que se sienten, que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo siento que soy un 30% en una inteligencia interpersonal. Me facilita mucho estar hablando con las personas, se acercan conmigo para algún consejo, eh, o a lo mejor, si estamos hablando de una inteligencia espacial, pues a lo mejor a mí me gusta mucho comprar cosas porque están bonitas, a lo mejor no las necesito, pero me gustan. La inteligencia musical, ¿sabes qué? Necesito yo estar escuchando música para poder estar haciendo mis actividades. A lo mejor estamos con el cliente y luego pone música porque no le gusta el silencio. Bueno, también pudiera ser un punto importante. Pero aquí me gustaría escucharlos. Conociendo estas inteligencias, ¿cómo pondrían ustedes ese porcentaje? ¿Cuál creen que es la que destaca en cada uno de ustedes que por acá nos quieran compartir? Yo me considero como un 80% de la inteligencia. Bueno, soy muy sociable, me gusta mucho interactuar con las personas. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. ¿Dónde pondrías entonces el otro 20% de tu cálculo en cuanto a las inteligencias? En el reto matemático, Si eres una persona de números, entonces también. sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por tu participación. A ver, por aquí, alguien más que nos quiera compartir cómo pondría sus porcentajes en cuanto a las inteligencias múltiples. Determinaron si destaca una sobre otra, un poquito con la explicación, se sintieron identificados o a lo mejor conocen a alguien y por ahí les recordó. Fíjate, Marisol, en mi caso, yo le daría un 50 a la lingüística, sí, a lo mejor a la intrapersonal un 30 y podría ser ¿cómo se llama? En el caso de la musical, el resto, ¿no? Un 20. Sí, podría hablar algo de inteligencia lógico-matemática, pero porque sí me gustan los números, ser analítico, observador, etcétera, etcétera, y a lo mejor, digo, ella me rebasaría, pero le quitaría a la inteligencia, ¿cómo se llama? A la intrapersonal, a lo mejor le quitaría un 10 y se lo pondría a la lógica matemática, ¿no? Para alcanzar el 100. Así lo podría dividir. Lingüística, repito, 50, 20 la intrapersonal, 10 lógico-matemática y 10 inteligencia musical. En mi caso, yo la canalizaría de esa manera. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto, por ese análisis que nos compartes. Alberto nos dice que él tiene pues más facilidad en cuanto a la expresión, ya sea oral o escrita, que es un poquito de lo que hablábamos con la inteligencia lingüística. A ver, por acá, ¿quién nos falta? A ver, Angelina, platícanos. ¿Cómo pondrías tú los porcentajes en tu inteligencia, en tus tipos de inteligencia que sientes que más destacan? Híjole, pues mira, buenas tardes, ¿eh? Yo creo que yo estoy más o menos así pensando, como el compañero, pero yo creo que yo sí me voy más por la inteligencia lógica matemática. Sí, soy muy matemática. Sería un 50% de esta, y a lo mejor ahí dividiría un 30 en la lingüística y el 20 en la inteligencia interpersonal. Ok, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, tú nos dices que si eres más de razonamiento, más de hacer números, más de conocer, preguntar cuál es la mejor opción. Muy bien, muchísimas gracias, Angelina. De nada. A ver, por acá,
Lidi, ¿nos estás escuchando? Que nos platiques también. ¿Tú cómo pondrías estos porcentajes en cuanto a los tipos de inteligencia que tú has detectado que tienes más afinidad? Sí, buenas tardes. Pues yo me iría un 50% por la inteligencia lógico-matemática. Sí, me gusta hacer mucho el análisis de los números y así de las posibilidades. Y también un 30% a lo que es corporal kinestésica y interpersonal el 20%. Muy bien, muchísimas gracias, Lidi. Por Entonces, nada. tú también eres muy de números, muy de comparar, muy de ahorrar, buscar la mejor opción. Exacto. Justamente, por ahí van, si se dan cuenta, van teniendo estas inteligencias similares porque tienen pues este perfil de un agente de seguros. Vamos a ver qué otra combinación nos encontramos de estas inteligencias múltiples. Y bueno, a ver por acá, Ramón, platícanos, ¿tú cómo podrías esos porcentajes de los tipos de inteligencia que tienes? No sé si por ahí Ramón nos esté escuchando. Igual si también tienen algún detalle, también por acá nos pueden escribir en el chat, ¿eh? ¿No? Vamos a ver si ahorita Ramón nos comparte sus porcentajes y vámonos aquí con Paco. A ver, Paco, platícanos. ¿Tú cómo pondrías estas combinaciones de porcentaje en tus tipos de inteligencia? Tenemos por aquí la inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, que es la parte también visual, corporal kinestésica, la intrapersonal, que es este conocimiento que tenemos de uno mismo, interpersonal con las personas de manera social, naturalista pictórica. Y bueno, pues Paco nos dice que él considera que tiene un 50% de inteligencia lógico-matemática y 50% de inteligencia lingüística. Ok, muchísimas gracias, Paco. A ver, ¿alguien más que nos quiera platicar cómo combinaría los porcentajes en sus inteligencias? Yo. Adelante, Rodrigo. Fíjate que también yo creo que coincido con todos los demás y como tú lo mencionabas, pues es el perfil. Yo me voy, yo creo que 50-60% con la inteligencia lógico-matemática. No tanto así de números y eso, bueno, sí, sí los analizo y todo, pero pues me gusta analizar absolutamente todo, ¿no? El por qué y para qué, o alguna situación y todo. Dicen que muchos los que tienen inteligencia lógico-matemática, pues son los que más estrés a veces tenemos, ¿no? Porque estamos todo analizando. Pero también agregaría dentro del otro 50% pues una lingüística y algo de intrapersonal y también interpersonal, sin duda, que yo creo que entre esas tres, este, yo creo que también, y un poquito yo creo que de inteligencia espacial, porque también esos pequeños detalles, eso todo sí, sí me agrada. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Justamente como bien comentábamos, todos tenemos estas 8 inteligencias y podemos tenerlas en diferentes combinaciones. A lo mejor ya cuando ustedes estén haciendo un análisis más profundo, se van a dar cuenta que tienen también predominancia, a lo mejor, como bien nos comentaba Rodrigo, en la inteligencia visual espacial, ¿no? Que nos gusta mucho vernos bien, que nuestra casa se vea bien, que se vea limpia. Todo ese tipo de puntos importantes también son rasgos que tienen cada uno de estos tipos de inteligencia. Y como bien les comentaba, al tener ustedes ese perfil de agente de seguros, pues cuáles serían esas inteligencias que estarían desarrollando de manera más puntual, pues la parte, como bien decían, la inteligencia lingüística, oral y escrita, lógico-matemática, también de ese razonamiento, de pensar mucho, de estar anticipando. Como bien nos comentaba Rodrigo, son personas que a veces pues sí se estresan mucho porque quieren tener pues todo de la manera más clara posible. Ahora sí que no lo dejan al azar. La inteligencia espacial, toda la parte visual, todo lo que es imaginativo de la creatividad. Corporal kinestésica, esta habilidad que tenemos en el control de nuestro cuerpo y poder desempeñar alguna actividad deportiva de manera óptima. La intrapersonal, recordemos,
Es un poquito ese conocimiento de nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, porque luego también hay personas que les cuesta un poquito más. Eso también es una inteligencia, la interpersonal, recordemos, para simpatizar con los demás, para entenderlos, como veíamos ahí los ejemplos de los psicólogos, los terapeutas que tienen pues esta afinidad por la inteligencia interpersonal. La naturalista pictórica, pues todos estos ambientalistas, las personas que tienen la afinidad por el ambiente, por el clima, por conocer incluso todos estos procesos, pues es un poquito de lo que encontramos en la inteligencia múltiple que nos propone Howard Gardner. Entonces, pues dicho esto, ¿por qué es importante que nosotros como agentes conozcamos las inteligencias múltiples? Porque no únicamente vendemos productos, recordemos, estamos vendiendo también soluciones, estamos vendiendo la manera en la que ellos puedan estar tranquilos, vendemos entonces también tranquilidad, vamos a estar generando la confianza con esos clientes nuevos que tenemos, también conocer esas emociones, cómo podemos nosotros adaptar cada uno de los argumentos para que puedan ser entendibles en el lenguaje de nuestro cliente. Entonces, aquí les comparto estos puntos importantes dentro de la actividad de un agente de seguros. Primeramente, reconocer cómo aprende y decide cada cliente, si es visual, es lógico, emocional, narrativo, nos está haciendo muchas preguntas. A lo mejor es una persona que se mueve mucho, una persona que no puede estar tan quieta. Bueno, también todo eso nos da información del cliente con el que estamos tratando. Y la inteligencia, el conocimiento de las inteligencias múltiples nos permite adaptar nuestra comunicación. Si necesitamos por ahí números, cifras, estadísticas, si necesitamos a lo mejor historias, anécdotas, incluso en el tono que tenemos, como les mencionaba, de nuestra voz, la manera en la que vamos a decir las cosas. Si es necesario también generar empatía, yo siento que en la carrera de la gente sí es muy necesario fortalecer relaciones desde la empatía y la diversidad. Aquí, en este punto, nos va a permitir, una vez que entendemos a nuestro cliente y podemos bajar esa información de manera que la entienda, generamos lo que es la confianza, la manera en la que ya estamos entrando en un entendimiento, ya nos va a abrir como esta parte a entender su mundo y pues nos puede recomendar más adelante, ¿no? De acuerdo a la asesoría que nosotros le brindamos. Y por acá el cuarto punto, potenciar nuestras propias habilidades como agentes nos va a permitir también identificar fortalezas, áreas de crecimiento. A lo mejor a mí también me gustaría desarrollar algún proyecto que tenía pendiente, alguna idea que tenía, pero recuerdo por ahí que a lo mejor esta inteligencia la he tenido un poquito descuidada. Entonces, la manera en la que nosotros podemos reforzarlo es teniendo primero esa identificación. Entonces, aquí también, como les comento, vamos a detectar áreas de crecimiento, áreas de oportunidad, a lo mejor por ahí dificultades que tenemos, cómo las hemos trabajado. Entonces, justamente Howard Gardner nos dice que podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales o podemos aprovechar esta diferencia. Fíjense por ahí, a lo mejor en aquellos años hubo alguna persona que se daba cuenta que no tenía pues las mismas notas que otra que sí tenía un coeficiente intelectual alto. Es como esta metáfora que se nos decía de que si quieres calificar a un pez por la manera en la que está en un entorno en el que todos estamos caminando, pues realmente pues no va a tener la misma facilidad porque no tiene esta inteligencia desarrollada de esa manera, ¿no? Su habilidad está justamente en la naturaleza que tiene un pez, que es justamente en el mar. Entonces, aquí nosotros podemos, como bien nos dice Howard Gardner, ignorar esas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales o aprovechar cada una de esas diferencias, diferentes combinaciones que tenemos en cuanto a nuestras inteligencias múltiples, porque nos van a dar ese plus, ese punto importante, ese pasito más
al momento de ya estar teniendo pues la asesoría con nuestros clientes potenciales. Y bueno, por acá yo también les quiero compartir un acordeón de estas inteligencias múltiples. Hemos estado mencionando, vemos por aquí lingüística y vemos leer, escribir, hablar, escuchar. Lógico-matemática, sumar, pensar críticamente, razonar, incluso también experimentar. No únicamente se trata de números, sino también de todo lo que conlleva un razonamiento. La visual espacial, ver, pintar, visualizar el color, la ubicación, el entorno, la inteligencia corporal, la facilidad de danzar, moverse, tocar, actuar o construir algo. ¿Por qué? Porque tenemos mayor control sobre esta inteligencia. La musical para cantar, aquí nos dice rapear, tocar algún instrumento, jugar. La interpersonal, recordemos, es de manera social para compartir, enseñar, colaborar, interactuar con los demás. La intrapersonal, conectarse con uno mismo. Intra, pues viene a hablar de nosotros mismos. La toma de decisiones también entra en esta inteligencia. Y la reflexión y la naturalista, de buscar experiencias, conectar con los seres vivos, cuidar también a nuestras mascotas, explorar nuevos entornos, son esas personas un poquito más aventureras. Y bueno, estos son los 8 tipos de inteligencia que nos propone Howard Gardner. Recordemos, hay dos nuevos que están suponiendo nuevos autores, como es la inteligencia emocional y también la inteligencia espiritual. Y bueno, para ello tenemos una actividad. Aquí me gustaría también que participaran. Vamos a estarlos dividiendo en pequeños equipos para que podamos preparar una breve presentación de venta y podamos adaptarlo a un cliente que tenga alguno de estos tipos de inteligencia. Por aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo es el lingüística? Un cliente que tiene esta inteligencia, podemos nosotros utilizar metáforas, narrativas, eslogans. La inteligencia lógico-matemática, destacar estadísticas, comparativos, beneficios numéricos. En una inteligencia visual espacial podemos apoyarnos de esquemas, analogías, mapas mentales. En la inteligencia corporal kinestésica, con este tipo de cliente podemos incorporar pues toda la parte de los gestos que hacemos, movimientos. Naturalista, conectar con el entorno, la sostenibilidad y la protección que le va a estar ofreciendo también su seguro. Interpersonal, enfatizar pues la empatía, la conexión emocional, incluso podemos apoyarnos de historias reales. Musical, usar el ritmo y el tono de nuestra voz. Y la intrapersonal, que nos invita a una reflexión. A lo mejor aquí con este tipo de inteligencia vamos a necesitar darle espacio a nuestro cliente para que pueda analizar la propuesta que le estamos haciendo. Entonces, dicho esto, vamos a separarnos en grupos. Yo creo que vamos a hacer mm, tres, tres equipos, si les parece, y vamos a estar eligiendo una de las inteligencias para que podamos empezar a trabajar en nuestro breve argumento, una presentación principalmente para la venta de su seguro. ¿Cómo vamos a presentarle el seguro? No le vamos a hacer toda la propuesta formalmente, sino vamos a preparar una breve presentación utilizando, de acuerdo a la inteligencia que tiene nuestro cliente, estos puntos importantes que veíamos. Entonces, voy a empezar a dividirlos para que acepten un aviso que les va a estar Es apareciendo. dependiendo de la inteligencia del cliente, ¿verdad? De lo que Es correcto. Vamos a estar asignando un tipo de inteligencia a ese cliente y vamos a desarrollarle una propuesta para su seguro
de acuerdo, bueno, adaptada al tipo de inteligencia que tiene. Ya por aquí en pantalla yo les comparto algunos ejemplos que nos pueden estar ayudando. Ustedes van a trabajar en estos minutitos para desarrollar una presentación. ¿Cómo le presentarían el producto a una persona que es visual? ¿O cómo le presentarían el producto a una persona que es naturista? Entonces, por ahí, ¿existen dudas del ejercicio? ¿Sería sobre algún producto en especial o cualquier tipo de seguro? Vamos a dejarlo un seguro de... no sé, ¿quieren que lo estandaricemos o les gustaría escuchar diferentes puntos? Pues, a mí me gustaría más escuchar, a lo mejor enfocarlo en autos, vida, gastos médicos, ¿no? Que es lo que más se podría Claro, vender o lo que más estamos enfocados. Digo, es mi opinión, ¿eh? O sea, claro que sí. Vamos a destinarlo en un seguro de auto, ya sea si es uso particular, si es moto. Ahí ustedes imagínense que va a ser la presentación para el cliente del uso que sea, pero considerando los puntos importantes del tipo de inteligencia que va a tener ese cliente. Muy bien, creo que sí. muy bien. Vamos a separarnos entonces en tres equipos. Les va a aparecer un aviso para que por favor lo acepten y podamos empezar a trabajar en el desarrollo de nuestra presentación. Muy bien, ahí ya me escuchan. Sí, yo sí te escucho. Muy bien, muy bien. Está por aquí Diana, Alma y Rodrigo. Sí, yo ¿Quieren, también escucho. Aquí lo veo. Sí, aquí estoy. quieren elegir el tipo de inteligencia de su cliente o quieren que se los asigne de manera aleatoria? Dímelo, tú. A ver, vamos a ver el ejemplo de un cliente con un tipo de inteligencia corporal kinestésica. Aquí recordemos, en esa presentación podemos incorporar gestos, movimientos, ejemplos físicos. Vamos a adaptarle su seguro de auto a este cliente y ahorita me van a estar platicando cómo se les ocurre que podemos atender a este cliente. De acuerdo. No seas malita, Marisol, ¿me repites? Claro que sí, vamos a estar Por desarrollando favor. un seguro, bueno, una presentación del Ujú. producto. No vamos a hacer toda la cotización, únicamente la presentación para un cliente que tiene un tipo de inteligencia kinestésica. Kinestésica. Ok. Ok. Kinestésica, pues, Para auto, ¿verdad? es correcto. Ok. Muy bien. Y bien, vamos a dar unos 10 minutitos y ahorita vamos a estar regresando. Por aquí les dejo también la imagen, si no la tienen o si quieren tomarle captura, es la corporal kinestésica. Aquí vienen algunos ejemplos que podemos incorporar en esa presentación. Movimientos, ejemplos físicos y ahorita Ah, vamos a estar perfecto. regresando a la sala. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hola, hola. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Marisol. Muy bien. Lidi, por aquí Paco, ustedes van a ser el equipo número 2. ¿Quieren que les asigne la inteligencia o quieren elegirla? Tenemos Ya por aquí. elegimos un perfil matemático. Ah, Los- muy bien, súper, súper, muy bien. Qué bueno, ese no lo tenemos repetido. Muy Ok, bien. Recordemos, aquí pueden apoyarse de destacar estadísticas, corporativos, beneficios numéricos. Es la presentación del producto. No vamos a hacer la cotización, únicamente cómo le vamos a presentar su seguro a este tipo de cliente. Muy bien. Entonces, ahorita nos vemos. gracias. No, gracias a ustedes. Ahí Ya un está. poquito. Sí. Hola, hola. Buenas tardes, Angelina, Alberto. ¿Ya Hola. eligieron cliente o quieren que les Eh, asigne uno? No, ya, eh, estábamos viendo la cuestión de lógica matemática pero combinarla con la cuestión naturalista o naturista, ¿no? A ver, De naturalista. aquí les naturalista, ¿no? comparto. Sí. Ok.
En el Sí, cuarto, podemos nosotros, en la lógico-matemática, destacar estadísticas, corporativos, beneficios numéricos, y la naturista, pues tratar de que este cliente también, su seguro le permita conectar con el entorno, la sostenibilidad, la protección. Aquí, recordemos, vamos a hacer una presentación de su seguro. No le vamos a hacer todavía toda la cotización, únicamente cómo vamos a tener ese acercamiento con el cliente. perfecto, Muy bien. perfecto. Muy Vamos bien, a dar unos vamos a elegir. 10 Nos vamos a minutitos. enfocar mucho en la lógica matemática. Sale. Muy Gracias, bien. Marisol. Ahorita nos vemos. Jefe de, yo voto por eso. Jefe de equipo. Muy bien, ¿cómo están? Ya vamos a regresar a la sala principal para que nos compartan la presentación que realizaron. ¿Sí terminaron? Sí, Muy bien. Bueno, ahorita igual les va a aparecer un cuadrito para que le den a aceptar y los va a mandar a la sala principal. de acuerdo. Muy bien, ahorita nos vemos por allá. Hola, hola, Lidi, Paco, ¿sí terminaron el ejercicio? Ya vamos a regresarnos a la sala. Sí, sí la terminamos. Gracias. Muy bien. Entonces, ahorita nos vemos, les va a aparecer igual un cuadrito de diálogo, nada más le damos a aceptar para que nos mande a la sala principal. Nuevo de agencia, pues tendría una seguridad. ¿Por qué? Porque también al traerlo con lo que, al llevarlo a la reparación, nuestros talleres son, ¿cómo dice cómo nos dice Marisol? Que maneja, Cualitas, maneja, en la mayoría de la República, maneja los talleres directos con la agencia. Ah, ok. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Esto para que ella bueno, el cliente se concientice que tiene que tener la disciplina, o bueno, tiene que tener el compromiso de estar llevando regularmente su vehículo a, pues digamos, a chequeo, a revisión, a darle sus servicios. ¿Esto para qué? Para que elimine el foco de contaminación a la naturaleza. Sí, que esa es una cuestión legal, ¿no? Es una cuestión ya de regla de tránsito, pero Ambiental, yo lo obviamente. manejaría, ¿sabes cómo lo manejaría? A ver qué te parece. Ahorita que estabas hablando, se está me ocurriendo. Y bueno, tú sabes que se tiene que cumplir con una normativa de cero emisión de contaminantes. Y si a ti te gusta viajar a la naturaleza, tú sabes que hay un riesgo muy, muy, muy grande en esa zona, inclusive en zonas alejadas, ¿no? O en zonas donde puede haber derrumbes, donde a ti que te gusta salir a campo, pudieras tener algún percance fuera de la ciudad, e inclusive ahí te cubre, ¿no? O sea, te damos la cobertura. Y ¿qué podríamos aumentarle ahí? No sé, a lo mejor a ti que te gusta ir a caminar, si te lo robas, si tú no estás cuidando la unidad, si no estás con ella. Hola, hola. Ya vamos a regresar a la sala para que nos Ok, compartan la presentación que hicieron. ok. Va a ser verbal nada más, ¿verdad? Sí, igual les va a aparecer un aviso aquí para que lo acepten y nos va a mandar a la sala principal. Bueno, yo Ok. creo, Maritol, que lo vamos a enfocar sobre todo a la parte lógica matemática, ¿eh? Sí, Ok. Muy bien. Igual ¿sale? lo explica. Ya yo le Gracias. Ahorita nos comparten cómo les quedó. Muy bien. Gracias, gracias. Hola, hola, ya estamos completos, ya. ¿Me escuchan otra vez? Sí, Sí, Marisol, ya estamos de regreso. ¿Cómo les fue en el ejercicio? ¿Cómo es la presentación que hicieron? No sé si quiera iniciar el equipo de Rodrigo, el equipo de Lidy o el equipo... Podemos empezar nosotros, Marisol. Es que Claro que sí. tengo que salir ahorita y para irlos escuchando en el auto.
Claro que sí, adelante Alberto, por favor, platícanos Aquí mi querida Angie cuál es fue quien va a el exponer el perfil, tema. cuál fue el perfil de inteligencia que eligieron y cómo funciona la presentación que estuvieron desarrollando. Lógico-matemática, Es correcto. ¿sí? Ahí va Angie. Ajá, ok. Adelante, por favor. Escogimos nosotros un cliente con el perfil lógico matemático. En este caso, pues sí, ya como tú no lo has comentado, son yo creo que las personas más difíciles de explicar, ¿verdad? Porque sí son muy analíticos, en especial los ingenieros, todo tipo que economistas, nos piden mucha explicación. Entonces, pues escogimos que nosotros le íbamos a dar la explicación más, resumida. ¿Por qué? Porque también son personas de poco tiempo, ¿no? Y no tanta concepto. Entonces, empezamos nosotros que íbamos a ofrecerle, en este caso, una cobertura amplia. Le íbamos a hacer o sea, más que nada el hincapié en que si él, por ejemplo, o ella era una persona que viajaba mucho, que salía mucho a carretera, nosotros le estábamos respaldando lo que era su auto, lo que era, pues, más que nada, pues, cubrirle lo más que se pueda, ¿verdad? En una cobertura que él, en un momento dado, que no se preocupe, que tenga cubierto responsabilidad civil, etcétera, etcétera. En este caso le tenemos que mostrar que, por ejemplo, nosotros, nuestra empresa, es así como que el concepto rápido, que somos una empresa a nivel nacional, con el mejor o con el mayor, con el 100% o el mayor, digamos, de calidad. ¿Por qué? Porque nuestros servicios, los tenemos somos la empresa que tenemos a la atención a lo que son siniestros en el mejor tiempo posible. Somos los que atendemos los siniestros lo más rápido posible. Y el servicio que nosotros manejamos en cuestión, ¿verdad? A lo que serían daños, etcétera, etcétera, son con nuestros talleres reconocidos, y los talleres, pues, más que nada de acuerdo a la marca, ¿no? Trabajamos con talleres reconocidos, que esa es una de las seguridades para todos los vehículos. Y bueno, en general, manejamos, conjuntamos, digamos, con el naturalista. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es una persona que sale mucho, que le gusta viajar, ahí va a salir en contacto con la naturaleza, igual a la playa o a, no sé, a otros lugares. Entonces, por eso le hicimos el hincapié que al tener su vehículo, con la aseguranza y todo, va a tener esa seguridad de que va a estar, pues ahora sí que con alto nivel de confiabilidad. ¿Por qué? Porque no va a tener por ahí problema con contaminación, que su vehículo en un momento dado, aunque esté nuevo, tenemos que estarlo llevando, pues, regularmente a sus servicios, ¿verdad? Le hicimos el hincapié que nosotros manejamos servicios a nivel república con los costos preferenciales y aparte con el servicio de rapidez. Y pues bueno, creo que eso sería todo. No sé, ya que complemente Alberto. Sí, con gusto, mi querida Angie. ¿Me permites, María? Claro, Marisol. claro que sí, adelante, Sí, por favor. voy a tratar de ser muy rápido. Lo que haríamos es presentarle primero el beneficio que tiene de estar asegurado, o sea, el hecho de por una cantidad pequeña realmente anual, poder tener una cobertura por el total de su vehículo, menos el deducible correspondiente, lo cual le permitiría a él estar tranquilo en caso de un robo, daños materiales, una pérdida total, que podría recuperar toda su inversión o gran parte de la inversión de su unidad con una cantidad pequeña anual. Pero además presentarle dos o tres opciones, por ejemplo, en el caso de una RC, de una cobertura amplia y una limitada, ¿no? Y darle los beneficios de cada una de ellas, de tal suerte que el cliente pueda elegir y pueda ver las ventajas que tiene cada uno de estos esquemas y explicarle el por qué sería más conveniente el hecho de tener una cobertura amplia, ¿no? Adicionalmente, explicarle que por una cantidad pequeña también está cubierto lo que son
la rotura de cristales, ¿no? Si sale a carretera, lo que platicábamos con Angie, que lo dijo muy bien, si sale a playa, si sale a algún lugar a convivir con la naturaleza, tiene la cobertura de, en caso de accidentes o, que es muy común, que algún vehículo levante una piedra o algún objeto que puede impactar con el cristal y por un 20% deducible, que le haríamos una anotación ahí de cuánto sería el 20% de acuerdo al valor de su unidad, del cristal, perdón, por una cantidad mínima puede recuperar o poner en condiciones adecuadas su unidad nuevamente, ¿no? Explicarle el costo-beneficio y sobre todo el beneficio que obtiene por el intercambio de un servicio de cobertura versus la prima, ¿no? Que pudiera ser muy baja. O sea, el beneficio que puede obtener por un costo pequeño. Muchísimas gracias, Alberto, Angie, por compartirnos su presentación. Ahí les recuerdo que también tenemos el beneficio de que se pueden liberar de su deducible si ese cristal es candidato a una reparación. Aquí ya no estamos hablando de una ¿Sí? reposición total del cristal, sino que sean a lo mejor estos impactos que no comprometen el cambio total. Ahí no estaría pagando ningún deducible, entonces pudiéramos también por ahí tener este argumento. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos. Gracias. Vámonos con el equipo de Lidy y Paco. Por favor, que nos platiquen cómo quedó esa presentación que hicieron también para su cliente con una inteligencia lógico-matemática que decían también. No sé si Lidy, Paco. Bueno, creo que Paco no puede habilitar su micrófono. No sé si Ok, adelante, es Lidy. Gracias, correcto, por ahí lo pero tienes. Ujú. lo que nosotros hicimos igual fue escoger un perfil lógico-matemático y principalmente nos enfocamos en destacarle con números, con cifras, las ventajas competitivas de Qualitas, ¿no? Mencionarle un histórico de el ejemplo del año pasado en cuanto a resultados de atención por siniestros atendidos, por dar un ejemplo, la verdad es que no conocemos la cifra, pero pusimos que un 70% de estos siniestros pues fueron atendidos satisfactoriamente en el mercado, ¿no? Ese fue una primera idea. Segundamente, pues manejarle los beneficios de las coberturas, un análisis comparativo entre costo-beneficio y sobre todo también resaltarle el precio en relación a la competencia. Y también mencionarle en la atención del servicio que también tenemos un alto índice en satisfacción de cliente. Todo esto para pues llenar esa parte lógica que hay en este perfil y principalmente esos fueron los lineamientos con los que decidimos hacer nuestra presentación. Claro que sí, muchísimas gracias Lidy y Paco por compartirnos esta presentación del producto que realizaron para un perfil de una inteligencia lógico-matemática. Ahí la recomendación también sería cuando estamos teniendo el contacto con este tipo de clientes, pues sería que podamos, como bien decían, ¿no? Apoyarnos de estadísticas, comparativos, a lo mejor informarnos cómo está la competencia, cuál es esa diferencia que tenemos nosotros y también apoyarnos de estadísticas de la AMIS, ¿no? De la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ahí también podemos nosotros encontrar información de estadísticas, de número de siniestros, quiénes son en las estadísticas los que provocan más siniestros, los hombres o las mujeres y demás. Todo eso también lo podemos consultar desde la AMIS. Muy bien, muchísimas gracias, Lidy A ti. y Paco. Vámonos con el último equipo, integrado también por Rodrigo, Diana y Alma. A ver, platíquenos cómo les fue con su presentación del producto a un cliente que tiene una inteligencia kinestésica. Ok, bueno, me toca a mí presentarlo. Lo que decidimos entre los tres es que, bueno, con este tipo de clientes, tenemos que gesticular mucho, ¿no? Y hacer tipo movimientos como lo estamos haciendo.
más que al contrario que acaban de exponerlo, pues a él como que a él le gustaría ir construyendo esa parte de su póliza. Entonces nosotros le pondríamos a través de una presentación o ahí personalmente, pues le pondríamos decir que pues, nuestra base de la póliza pues está representada o está formada por las coberturas básicas, ¿no? Y hacerle mención de pues que esos son los cimientos o esa es la parte principal o la que sostiene la póliza, pues, sus daños materiales, todas las coberturas básicas que tenemos y que a través de a lo mejor algunos bloques o como que fuera construyendo esa póliza, pues le puede agregar a él algunas coberturas accesorias, ¿no? Pues que, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú eres una persona que le gusta moverse mucho y todo, pero anda mucho en el auto, pues, oye, puedes irte poniendo un bloquecito para un auto sustituto, ¿no? En caso de algún siniestro. O sabes qué, pues a lo mejor le puedes poner otro bloquecito de una responsabilidad civil o a lo mejor puedes ponerle alguna extensión de cobertura, qué sé yo, ¿no? Irle construyendo, ya sea a través a lo mejor de, no sé, alguna presentación que se mueva, haga movimientos, pero nosotros también, pues, lo decía Diana y lo decía, y que, perdón, que, que ir gesticulando mucho, ¿no? Y hacer los movimientos, decirle, y sabes qué, es como esto, porque también interpretamos que las personas corporal kinestésico, pues más que a lo mejor pues pararse, bailar y todo y hacer eso, pues también les gusta que se vea como que él lo está haciendo, ¿no? O sea, él la está escogiendo, Como él la está interactivo. construyendo. Ajá, así es, él la está construyendo, o sea, entonces esa es la forma en la que nosotros presentaríamos nuestra póliza a una persona con este tipo de inteligencia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por el análisis que realizaron también para este tipo de inteligencia. Si se dan cuenta, vemos este contraste en cómo podemos utilizar las diferentes habilidades para poder llegarle a este tipo de clientes, ya que conocemos, podemos identificar. Entonces, aquí vienen pues unas preguntitas. ¿Qué estilo creen que conectó más con ustedes? ¿O qué elementos podríamos incorporar en nuestra próxima venta? Y también qué tipo de cliente se beneficiaría de ese enfoque. Ya por ahí vemos varios puntos de vista. Me gustaría que nos compartan qué les pareció el ejercicio. ¿Realmente sienten que pueden empezar a utilizar alguno de estos puntos que veíamos en los tipos de inteligencia con sus clientes próximamente? Por aquí nos dice Angelina que sí, que todos. Le pareció muy bueno el ejercicio. A Yo ver. creo que sí, ¿no? En este negocio, yo creo que nos encontramos de todo y a veces sí podemos identificarlos, pero yo creo que este tema fue de mucha ayuda porque ya podemos encasillarlos y sobre todo, ¿no? La utilidad de cómo llegar a ellos. El objetivo justamente de las sesiones que ustedes exploren, también que sea más interactivo, que no únicamente estén escuchando, sino también ustedes empezar como a utilizar las diferentes herramientas que por acá les compartimos. Y bueno, no sé si alguien más nos irá a platicar qué le pareció el ejercicio, qué elementos puede incorporar en su próxima venta. Muy bien, por aquí en el chat nos dice Diana que ella siente que todos son interesantes, los estilos de inteligencia y los diferentes elementos que estuvimos viendo, también cómo podemos incorporarlos y adaptarlos, pues para poder tener ese máximo aprovechamiento y aumentar, ¿por qué no?, ese volumen en nuestros cierres de venta. Entonces, pues nuevamente yo les agradezco por estar conectados a esta sesión. Recordemos, todos tenemos esas diferentes inteligencias en diferente combinación, que es también lo que nos hace únicos, lo que nos ayuda a resolver diferentes problemas, a tener facilidad en algunas situaciones sobre otras, y es parte también del autoconocimiento que tenemos y que nos permite también entender a cada uno de nuestros clientes. Entonces, la importancia que por acá mencionábamos en cuanto a por qué debemos conocer en esta carrera de la gente estos diferentes enfoques de inteligencias, porque nos van a ayudar a generar esa confianza, a adaptarle su seguro, a ofrecerle diferentes opciones,
también a buscar la que cumpla sus necesidades o incluso se adapte a su presupuesto y pues qué mejor que podamos nosotros hacerlo conociendo estas inteligencias y también que podamos nosotros generar un servicio pues más empático, más estratégico y también más auténtico. Entonces, yo les recuerdo que estamos en este taller de habilidades de venta nivel 2 con una serie de temas importantes, interesantes para ustedes en esa actividad como agentes y los canales donde vamos a estar subiendo las grabaciones de las sesiones, también para que no se pierdan ninguno de los episodios. Y les recuerdo que vamos a estar teniendo nuestro próximo tema el siguiente jueves con la parte de dominar nuestras emociones. Entonces, también va a ser un punto importante que vamos a estar revisando y pues nuevamente les agradezco su puntualidad, su participación en la sesión y pues espero verlos por allá nuevamente. Gracias a ti, Marisol. Hasta Gracias, pronto. Marisol. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Buenas tardes. Bye. Buena tarde. Gracias a todos, excelente tarde. Gracias, igualmente. Gracias.